Pues muy contentos, ¿no? Bueno, buenos días lo primero. Muy contentos, hoy se respira un buen ambiente y pues nada, como es lógico, ¿no? Después de sacar adelante un partido pues muy complicado, fuera a casa, ya os podéis imaginar. ¿Qué fue lo más complicado? Lo más complicado, pues sacar los 3 puntos, nada, pues en general el partido, un rival enfrente muy complicado, nos costó su primer arreón, luego pues, las aguas, pues bueno, las calmamos un poquito y ya en la segunda parte, pues ellos a través de, o sea, con el paso de los minutos, de sacar otro delantero, pues como es lógico, tuvieron sus ocasiones y nosotros pues ese pelín de suerte que hace falta para ganar en primera división fuera de casa un partido. Sí, porque vaya susto al final, ¿no? Con el palo. Sí, el palo de Aduriz, la que saca Sergio una buena parada y bueno, tuvieron sus opciones y bueno, nada. ¿Cómo visteis en esa línea de tres para frenar un poco al Atleti? Como su sistema, ¿no? Un tipo espejo que no había jugado antes de semana. ¿Cómo lo visteis? Sí, bien, no sabíamos la manera de jugar, pero bueno, el Mister ya sabe que controlamos este sistema, muchos hemos jugado otros años y hoy en día se utiliza mucho y salió bien la cosa. Con el modo espejo, ellos sabíamos que iban a apretar mucho y de esta forma, pues bueno, el Mister creo que quiso meter un poco gente atrás para parar un poco no voy a decir sangría, pero bueno, esos goles que estamos recibiendo últimamente. También es cierto que enfrente hemos tenido rivales de mucha calidad y que siempre pues es más fácil que pase lo que nos había pasado los partidos anteriores. Y bueno, pues por suerte ayer volvimos a dejar la puerta a cero, que va a ser un chute de confianza para los defensas, para el equipo, los 3 puntos y seguro que nos va a dar alas. Tu segundo partido titular, ya con la lesión ya más sólida que nunca, ¿no? Cogiendo confianza, ¿cómo te encuentras tú personalmente? Contento, me imagino, ¿no? Sí, muy contento, muy contento. Volver a jugar, sobre todo a ganar, ¿no? Volver a sentirte un poco, te sientes bueno, lógicamente parte del equipo, pero bueno, pues aportar ahí un poquito tu granito de arena me viene muy bien. ¿Os habéis sentido o llegado a sentir frágiles defensivamente antes de ayer? No, 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 llevamos una muy buena temporada, la defensa estaba a un nivel muy bueno en general y ya te digo, ha sido cosa ahora se hablo de memoria en uno de estos 3 últimos partidos, ¿no? Copa en Anoeta, los 2 últimos de Liga con rivales complicados bueno, que nos han hecho goles pero no estábamos tranquilos en el buen sentido de la palabra, pero sabiendo que hemos hecho las cosas bien y que sabemos hacerlo. A un partido como el de ayer, o de un partido como el de ayer, ¿a qué le dais más valor de todo lo que sucedió? Yo le doy valor un poco al momento en el que hemos sacado los 3 puntos porque sí que, bueno, ganamos hace 3 jornadas, que no es mucho, pero un poco a la larga la dinámica, hablo un poco de memoria, pero creo que habíamos ganado 2 de los últimos, no sé, 10 o... Bueno, estábamos un poco ahí manteniendo por el buen control que teníamos, que los rivales de atrás no estaban ganando y ahora últimamente están empezando a chuchar y bueno, era momento de dar un golpe encima de la mesa y de mantener ahí esa distancia y 3 puntos que nos acercan muchísimo, muchísimo al objetivo. Por eso me va a preguntar, cuando miras la clasificación, ¿qué te dice ahora mismo? La posición de Osasuna, la distancia con respecto a los de abajo, porque la distancia con respecto a los que tienes por ahí todavía. Nada, bueno, yo por lo menos de momento miro hacia abajo, 10 puntos. Los rivales te pueden echar encima enseguida. En primeras que coger una racha negativa es muy fácil porque los rivales tienen mucha calidad y nada, 3 puntos fuera a casa que ahora tenemos que hacer buenísimos en el Sadar frente a un Granada muy fuerte y que de conseguirlos pues sí que nos arrimaremos ya muchísimo al objetivo.